Amigas, amigos, ¿cuántas veces no se han levantado y dicho, hijos, qué padre estuvo la plática que oí ayer? Y ahora cómo lo aprovecho. Sí, el video, el este. Por eso hoy me da mucho gusto tener aquí un experto en todo esto, Fernando Valenzuela. Fernando, tú traes capacitadores, brindas educación en empresas, desarrollas habilidades, pero una habilidad que yo creo que pocos tienen es cómo sacar lo mejor de una plática y utilizarlo en tu negocio o en tu vida. ¿Sí? ¿Cómo lo harías? ¿Qué harías tú que tantos tienes todas estas pláticas? Mira, yo lo primero que he hecho, y te voy a contar un poco mi experiencia personal, es que lo primero que tienes que hacer es pensar en la convergencia de fuerzas que antes parecían separadas. Vamos a pensar en industrias. Sí. O sea, tú tenías la industria que tú quieras, la financiera, la de servicios, la industria de cómputo, hotelería, la que tú quieras. Lo que te das cuenta es que esa industria hoy ya no solo compite, no solo es influenciada por una sola industria. Entonces, lo primero que tienes que pensar es en elegir las 2, 3 o 4 fuerzas que van a cambiar eso. Entonces, en mi caso, ¿cómo lo hice? Yo empecé hablando de la educación, empecé entendiendo pedagogías, empecé entendiendo educación de adultos. Esa es una fuerza, eso es una industria. Pero luego la junté con la tecnología. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que entienden de pedagogía no entienden de tecnología. Claro. Entonces empecé a juntar estas dos, que hay que entender de la industria de tecnología, hacia dónde va. Luego metí un tercer componente, que es el capital, la inversión, el retorno, el desarrollo de recursos para otro lado. Y por cuarta convergencia fue el impacto, el cierre de brechas, el recuperar a la gente que probablemente no tiene las habilidades y cómo generamos habilidades. Entonces, lo primero que hay que hacer para sacarle jugo a cualquier conferencia y a cualquier estrategia de desarrollo es empezar a pensar cuáles son las 3 o 4 colisiones que van a ocurrir. Entonces, si tú piensas en inteligencia artificial, la inteligencia artificial sola no va a ser suficiente, va a chocar con la realidad aumentada. Y la realidad aumentada y la inteligencia artificial van a chocar con Big Data y con cómputo cuántico y entonces empiezas a ver ya no los complicaste porque ahora cuando me siente a oír tu plática o tu conferencia y en todo me qué, voy a quedar, a ver, ¿esto qué onda? O en qué sea, categoría cabe. Entonces, sí, por eso cuando yo voy a eventos, cuando yo desarrollo una estrategia, lo primero que hago es que tengo esas 4 cajas. Necesito aprender de capital para entender cómo el capital influye en las tecnologías que influyen en el desarrollo de talento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú aprendes más de las personas que de los temas, de los libros, de las ideas o de los conceptos. Entonces, lo que va pasando es que vas construyendo tu propia red de personas a las que te vas a sumar o a seguir o a incorporar en esas categorías. Y entonces lo que está pasando es que aprendes de las personas, aprendes de las colisiones. La tercera fórmula es cómo aplicas entonces lo que tú estás aprendiendo en exacto. algo que tenga que Por ver ejemplo, con... aquí tenemos la cumbre 1000 empresas y próximamente la cumbre 200 mujeres muy destacadas aquí en Mundo Ejecutivo. Está el Festival de las Ideas, la Ciudad de las Ideas, TED Talks, etcétera, etcétera, etcétera. Las oyes. Entonces, la tercera es, ¿cómo aprende? ¿Cómo? Es que justamente ahí volvemos a este principio de que ir a escuchar un contenido que no tenga sentido y aplicabilidad, Exacto, básicamente lo vas a estar perdiendo. Entonces, por eso empezamos por esta categorización y esta convergencia o exacto. colisión, O sea, la porque oyes y dices, a ver, ¿en qué me va a servir? esto se relaciona con este otro tema. Ah, O yo soy quien tengo que relacionar estas dos colisiones y hacer que el punto de convergencia sea lo que mi empresa aplica. Entonces, difícilmente tú vas a ir a una conferencia donde todo lo que se hable de blockchain lo vas a incorporar. ¿Por sí. qué? Porque ya hay alguien que lo va a hacer mejor que tú. Pero entonces toma la conferencia de blockchain, júntala con lo que está pasando en el desarrollo de talento, colisiona esas dos y ese es tu plan de aplicación. Esa colisión, esa forma de decir, lo que me dijo esta persona de blockchain, se conecta contra esta otra y yo soy quien la aterriza en mi empresa, eso es lo que hace que le saques jugo a las conferencias, a las tendencias, a lo que está pasando afuera, ¿no? Oye, cuando estás oyendo la conferencia, ¿sí? Normalmente vas a un evento, o sea, hay dos opciones. Uno, vas a un evento que te invitaron, que es todo el tema que tú crees que te interesa.
por decir algo, e-commerce. Hijos, es que estoy implementando en mi empresa comercio electrónico, entonces me voy a ir a una conferencia y me voy a poner a oír conferencias sobre comercio electrónico. Esa es una opción. La segunda opción es de repente te hablan y te dicen, como la cumbre, como el festival, como todas estas de, como era la ciudad de la ciudad, que te hablan y te dicen, hay todas estas conferencias. ¿Qué es mejor? ¿Ir a muy especializado o ir a escuchar 10 conferencias o 20? Acabamos de estar en un evento muy bueno de la comunidad que se llamó Breaking Idea. Oyes muchas cosas. ¿Qué es mejor? ¿El No, general o el muy particular? Es decir, a ver, quiero este tema, me voy a ir a oír 20 conferencias de este tema, donde cada uno me habla de sus experiencias y luego me quedo volteando diciendo, ¿y esto cómo lo aplico? es que estás hablando del modelo de innovación que necesita las dos cosas. Necesitas la divergencia, necesitas traer ideas nuevas. Yo acabo de ir a un congreso de 30 gamers y lo que hablaban era de la industria de los eSports y de los juegos, y yo decía, algo voy a aprender de ahí. Era totalmente divergente, pero desde ahí apliqué cosas en mi empresa. Entonces, no hay una fórmula. Por ejemplo, siempre. ¿cómo qué vas a aplicar en tu empresa? Bueno, ¿Cómo lo hiciste? A ver, justamente platícanos. yo aprendí dos cosas fundamentales de la industria de los videojuegos, simplificando. Ellos tienen una cosa que llaman el engagement loop, Sí. que es para desarrollar una habilidad, tú tienes primero que emocionar, luego tienes que hacer algo con esa emoción y dar feedback inmediatamente. Entonces, O sea, para dárselos, para que la gente lo entienda, es desarrollar, digamos que voy a desarrollar la habilidad de dar un pase. Hablando de X deporte, de fútbol, en electrónico. Desarrollo la habilidad de dar el pase, ¿sí? La mejoro, que es la segunda parte, y recibo una satisfacción de que el pase lo di bien, y entonces me da un premio, y como di 3 pases buenos, entonces me da la oportunidad de cambiarle el uniforme, por decir algo, o que el valor del jugador subió de 10 pesos a 11 pesos porque ya da mejores pases. Digamos que es básicamente... Es ese ciclo permanente. Hay una emoción que te hace tomar una decisión, Sí. hacer una acción, y hay un feedback. Sí. La segunda cosa que diseñan muy bien los videojuegos es esto que le llaman el gamer flow, que es, yo te voy a frustrar lo suficiente para que lo quieras intentar de nuevo. Y te voy a hacer ganar lo suficiente para que siempre aspires al siguiente nivel. O sea, me vas a hacer perder un juego y me vas a dejar ganar 3 para que diga, ya gané, ahora voy al siguiente nivel, porque ya le gano fácil, pero primero troné. Digamos que hablando, o en los juegos de retos, conseguí 2 retos y al tercero fracasé y entonces quiero volverlo a intentar y lo logro porque ya aprendí. Otra vez, el círculo de lo hago, lo aprendo, los paso. Y entonces fíjate tú que siempre el comportamiento que logran estos videojuegos es que cuando tú pierdes, quieres volverlo a intentar. Y cuando tú ganas, quieres ir Oye, más eso alto. se puede aplicar perfecto con tus empleados y contigo mismo. Exactamente. Y eso no lo hubiera yo aprendido si no me voy a un mundo que era ajeno totalmente al de desarrollo de habilidades. Lo fui a aprender en el videojuego. Yo, por ejemplo, aprendí este tema del el uso de los contenidos viendo curadores de museos, de galerías y de revistas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando desarrollábamos habilidades decíamos, tenemos este curso que tiene el tema 1, el tema 2, el tema 3. ¿Y cómo lo hace una galería o un curador? El curador diseña una experiencia y hace que la gente pase y viva esa experiencia, pero algunos se enganchan con esta parte, otros con otra, pero no te están recetando que tienes que ver todos los cuadros de la galería. Ni el curador es el que más sabe del tema, ni el que conoce los cuadros, conoce la experiencia. Y entonces te traes de industrias de afuera hacia adentro conceptos que puedas integrar, que es como lo hacemos nosotros. Vamos a buscar señales en industrias que parecen ajenas, buscamos esa colisión y entonces decimos, esto del videojuego, ¿cómo se hace para el desarrollo de habilidades? ¿Cómo te engancho? ¿Cómo te hago perder pero que quieras volverlo a intentar? ¿O cómo te hago ganar para que quieras ir al nivel más alto? Oye, dentro de todo eso, ya llegamos, ya estuvimos, estamos en el evento, ya sea de uno o del otro, pero no podemos estar todavía en eso. Viene la parte que te lo decía al principio. Hay 2 opciones. Ves y dices, ay, esto está buenísimo para mi empresa, pero te lo dio el director general de la mega empresa y tu empresa es chiquita. Y cuando llegas a decirlo, lo quiero implementar, bueno, pues es que él tiene 300 trabajadores que se lo van a hacer, ¿sí? Y entonces te quedas como diciendo, bueno, pues es que lo que él habla es irreal. Alguien que en alguna plática llegó y dijo, es que yo tenía esta empresa y un día decidí y conocí a este, y alguien dijo, sí, sí, conoció al suegro porque, conoció a la hija del suegro porque el suegro tiene, se vuelven cosas que tú no puedes hacer. ¿Cómo identificar
o cómo decir, sí lo puedo hacer, porque de repente se ve irreal cuando llega y te habla alguien y te dice, bueno, mi empresa era así chiquita y lo volví grandota, pero atrás traías 2 millones de recursos. Sí, yo normalmente lo que veo y lo que recomiendo es que cuando tú tienes una idea que te hace sentido, que tú ves que eso lo puedes aplicar, que alguien ya recorrió un camino, lo primero que tú tienes que hacer es intentarlo en tu contexto. O sea, la habilidad de contextualizar me parece que es la fundamental. Entonces, tú tienes que salirte de la idea de una gran empresa, de una gran tecnología o de un gran recurso, sino esta idea, ¿cómo la hago yo mañana? No la tienes que convertir en un programa de largo plazo, la tienes que implementar lo más rápido y lo más práctico posible. Entonces, si tú oyes algo que en un evento o la idea de una persona o la referencia que dio una persona aplica en tu negocio, lo tendrías que estar utilizando al día siguiente. Perfecto. O sea, Si no, no no lo dejarlo, ¿no? Dentro de 20 años, dentro de 3 meses. o lo es un implemento. programa muy complejo, muy grande, lo voy a incorporar y necesito un comité, todo eso no funciona. Entonces, es una idea que tú tienes que hacer en tu decisión como ejecutivo o con tu pequeño grupo de trabajo y lo O tienes hasta que con tu traer familia en un momento y lo dado. tienes que traer al día siguiente. Si se te pasan 3 semanas, esa idea se pierde. Se pierde. O sea, el chiste es lo que escuches en una plática, lo que estés oyendo al gran ponente, porque nos hablan y dicen, ven a esta plática, tú acabas de estar en unas, acabas de ayudar a crear otras. Es lo que oigo, apuntarlo por decirlo y decir, mañana lo pongo a funcionar a mi nivel y a mi manera. ¿Estoy en lo correcto? Sí, fíjate que yo acabo de ver una plática de una niña, Molly Wright se llama, Sí. tiene una TED Talk fabulosa. Es una niña de 9 años. Su TED Talk ya tiene millones de vistas. ¿Y qué aprendí de ella? Ella lo que hizo fue traducir su historia de haber aprendido a leer antes de la edad que nos enseñan que debería ser la 1, edad de 2 años, lectura sí. y empezar a contar historias. Y entonces tú dices, el poder de una historia contado por una niña de 9 años, que lo único que ha logrado es que se enamoró de la lectura y es capaz de integrar esa imaginación a su vida, eso para mí fue una idea muy disruptiva, decir, ¿cómo convierto a todos mis colaboradores en contadores de historias? Y entonces fíjate cómo no tiene nada que ver la historia de una niña que aprendió a leer en edad muy temprana, sino lo que la lección de esta conversación es el poder de las historias en mi empresa. ¿Y cómo lo haces, por ejemplo? ¿Cómo lo pensaste? Ya lo pensaste, lo viste. ¿Ahora qué haces entonces? Entonces, lo que hicimos ahí fue justamente trabajar con esta empresa de Nueva York que se llama TAI Group, que lo que hace es la comunicación auténtica. Entonces, tú lo que tienes que hacer es entregar un mensaje. Cuando tú estás hablando ante tus colaboradores, le tendrías que dar una idea mirando fijamente a los ojos a una persona como si le estuvieras dando un regalo. Esta es la idea que te doy a ti. La siguiente idea, imagínate que estás en un auditorio, la siguiente idea, cambias la mirada, se la entregas a otra persona. Te entrego esto. Y la siguiente idea a otra persona. La miras a los ojos, la entregas. Y luego le das un concepto que se llama landing. Dejas que esa idea llegue a la persona. O sea, tú no puedes disparar 18 ideas. Tienes que hacer una pausa de 1 milisegundo y decir, esto que te estoy dando es un regalo. Esta es mi idea para ti. Y te doy un segundo para que tú la internalices. La siguiente idea es para ti. Y entonces, esto que logran los storytellers es justamente la grandísima habilidad de hablarle a un público como si te estuvieran hablando uno a uno. Ese es un talento que hay que desarrollar, es una práctica que hay que hacer y es Eso lo estás fundamental. haciendo con actores, además, me están diciendo. ¿Por qué innovar? O sea, hay que innovar también en esto. O sea, hoy en día que vivimos con tanta información, que todo el mundo se vuelve un storyteller, porque tenemos N cantidad de redes, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, y cada una trata de meter más historias, y si son historias de 20 segundos, ahora son de 1, y otro te dice que mejor de 5. Todo el mundo se ha vuelto un storyteller de diferentes. Realmente hay habilidades, hay preparación en esto, o simplemente cualquiera lo puede ser, o es imagen. ¿Cómo convertirte? ¿Cómo ser? Porque además es algo que la gente quiere saber, decir, yo quiero que mis videos se vean 10 millones de veces. Sí, bueno, ahí estás tocando el desafío de la creatividad
con esta idea de la convergencia. Tienes que ser totalmente auténtico y tienes que elegir muy bien tu espacio. Yo creo que lo que nos pasa cuando estamos tan bombardeados de tanta información y de tantos conceptos es que es muy difícil elegir cuál es tu terreno, elegir quién eres tú, cuál es tu propósito, cuál es tu mensaje. Y entonces tratamos o de imitar o de dar demasiadas cosas. Yo, por ejemplo, yo elegí un tema: Latinoamérica, habilidades, tecnología. Nadie puede saber más de habilidades tecnológicas desarrolladas en América Latina. Cuando yo encuentro eso, todo gira alrededor O sea, tú no vas a hablar de de deportes. ese mundo. Yo no voy a estar hablando o sea, no voy a profundizar en otros temas que no pasen por esa convergencia. Y entonces, ¿qué te empieza a generar eso? Que es una de las grandes monedas de esta época, que son las habilidades humanas. La confianza, que es un activo. Tú tienes que tener el activo confianza, el activo tiempo, el activo información y el activo impacto, por ejemplo. Y como cualquier activo se puede apreciar o se puede depreciar. Entonces, tú lo que tienes que hacer para ti mismo es decir, ¿estoy dedicando el tiempo que le debería dedicar a esto o estoy depreciando mi tiempo? Claro. Estoy generando la información, estoy generando la confianza y estoy generando el impacto que pensé o no. Cuando tú ves eso como activos que se aprecian o se deprecian, entonces te crea una conciencia muy distinta y te hace por naturaleza ser muy selectivo. No voy a dedicar mi tiempo a cosas que no tienen sentido, que no tienen impacto. Sí, porque hoy, y me incluyo a muchos, dedicas el 20% realmente a las cosas que importan y el 80% a las cosas que no importan, que crees que te pueden importar. Estoy en lo correcto. ¿Cómo cambiar eso? Sí, creo que esa es una de las grandes habilidades, el foco, ¿no? Es decir, ¿a qué le digo que sí? Y al decir que sí, le estoy diciendo que no a un montón de cosas. Por eso hablo yo tanto de esta metodología de activos y de retornos. ¿Cuál es mi retorno en confianza de dedicarle tiempo a esto? ¿Cuál es mi retorno en información? ¿Cuál es mi No retorno todo en... es dinero y no No todos todo son es likes. dinero, exactamente. Entonces tu retorno de inversión y tu retorno, yo qué sé, en aprendizaje pueden ser muy naturales, pero cuando tú le pones el retorno en tiempo, en información, en confianza o en impacto, de pronto empiezas a tener que decidir de forma distinta y tu foco se centra en lo que cabe adentro de ese marco y te obliga a perder distracciones y a decir, si yo le digo que sí a esto, por naturaleza le estoy diciendo que no a esto y tienes que saber a qué le dijiste que no. Oye, y dentro de todo eso, regresando a lo que estábamos hablando en la cuestión de conferencias, de pláticas, de todo, ¿qué tan complicado es escoger qué queremos y todo? Tiene que ser otra vez en ese mismo. ¿Qué tanto hay que prepararse? Porque muchos dicen, pues a mí ya me va bien. Yo esto, hay que capacitarse diariamente, hay que prepararse, hay que cambiar. ¿Qué recomiendas tú a la gente en este sentido? Mira, yo cada vez veo más que esta idea de estamos para aprender a aprender. Y el aprendizaje ocurre toda la vida. Entonces, esta idea de algunos eventos y algunos contenidos son divergentes, otros son convergentes. Tú tienes que tener un porqué. Si tu porqué está claro, entonces tú vas a sacar ideas de las industrias y de las personas más increíbles. No Acabamos de importa si hacer, es chiquito o grande el contenido. mira, acabamos de hacer un viaje con unos ejecutivos a Iztapalapa a conocer Sería genial. Un viaje un a viaje a Iztapalapa. Iztapalapa, un viaje de entendimiento de la cultura. Acabamos de trabajar con una escuela en Oaxaca. ¿Para qué? Para entender si una escuela vulnerable podría recibir la mejor tecnología y las mejores condiciones bien. posibles y cuál es el impacto de todo eso. Entonces, de pronto, lo que haces es estos principios los llevas a un lugar extremo, que ese es un poco el principio. ¿Qué pasa si esta idea la llevo al extremo? Lo logro hacer en unas condiciones totalmente distintas. Y eso te ayuda a internalizar qué cosas puedes hacer y qué cosas no. Oye, Fer, como costumbre, se nos ha ido el tiempo volando. Ya o sea, se nos está acabando. Vamos a ser muy claros y muy enfocados en ese cuadrito que estamos dejando para que la gente se lo quede. ¿Cuál sería para ti la idea que se tienen que quedar de esta plática, de esto, dentro de ese cuadrito? ¿Qué es lo que tienen que sacar? Decir, estas son las habilidades, esto es lo que tengo que desarrollar, esta es la manera. ¿Qué le dirías a la gente dentro de este? Ojo, no es el bar, ese es otro. El de este cuadrito de... Mira, entonces yo lo que pienso es una fórmula. Pensar en colisiones de temas, choques de temas que parecen no tener
relación. Hay que empezar a buscar dónde se relaciona un tema con otro. Ese es el primer principio. El segundo que mencionamos es este tema de los retornos. Pensar en el retorno, en el tiempo, en la información, en la confianza y en el impacto como parte de tu marco de aprendizaje. Tercero, buscar ideas divergentes de las industrias y de las personas insospechadas y aplicar inmediatamente tu aprendizaje. Creo que ese sería el marco que redondea cómo empezar a generar estas habilidades en un mundo lleno de contenidos y en un mundo donde hay que enfocarse y tomar decisiones de una manera que sea más efectiva. Amigos, con eso ya tienen una guía muy clara de qué tienen que hacer, cómo hacerlo, cómo aprovecharlo. Amigos, estamos en Mundo Innovación. Fernando Valenzuela, Mundo Ejecutivo, muchísimas gracias. Nos vemos en próximos capítulos y no se pierdan todo lo que está por venir en su programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.